En el siguiente ejercicio vamos a mostrar que la siguiente función de dos variables, f de x y definida por esta fórmula, es una función homogénea de grado 4 y verificamos el teorema de Euler, es decir que x por la derivada parcial de f en x más y por la derivada parcial de f en y es igual a 4 veces f de x y, donde 4 es el grado de la función. Primeramente, verificamos que es homogénea. En la fórmula de la función f debemos sustituir x y y por x y t por y. Reemplazamos acá. Entonces tendríamos, reemplazando x por t por x al cuadrado sería t por x al cuadrado, t cuadrado por x al cuadrado, ya que en producto la potencia se reparte. Lo mismo sucede acá, cuando reemplazamos y por t por y. Aquí tenemos t por y en lugar de xy. Y de nuevo tenemos un producto elevado a una potencia, un medio, y en producto la potencia se distribuye, se reparte. En el paréntesis podemos factorizar t cuadrado. Tendríamos entonces t cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado a la 3 medios. Acá distribuimos la potencia a un medio. Tendríamos t a la 1 medio por x a la 1 medio, t a la 1 medio por y a la 1 medio. Luego, en la factorización del paréntesis, donde ya tenemos un producto, distribuimos el exponente 3 medios, tendríamos t cuadrado elevado a la 3 medios por x cuadrado más y cuadrado elevado también a la 3 medios. En estos términos, podemos juntar t a la 1 medio con t a la 1 medio, multiplicados dan t, ya que tenemos la misma base, entonces se suman los exponentes 1 medio más 1 medio, 1. Y copiamos el resto, x a la 1 medio por y a la 1 medio. Ahora, acá tenemos potencia de una potencia, los exponentes se multiplican, 2 por 3 medios es 3, entonces aquí queda t cubo. Agrupando este t cubo con este t, el producto me da t a la cuarta, que se puede factorizar, misma base, exponentes se suman de nuevo, y tendríamos t cuarta multiplicado por x cuadrado más y cuadrado a 3 medios por x a la 1 medio por y a la 1 medio. Acá reconocemos la función f, la fórmula de la función f. Entonces, esto es igual a t a la cuarta por f de xy, de donde se verifica porque hemos logrado factorizar una potencia de t completamente de la función t a la cuarta, que la función f es homogénea de grado d igual a 4, el exponente de t en esa factorización. Ahora vamos a verificar que cumple este teorema de Euler. Necesitamos calcular la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Comenzamos calculando la derivada parcial de f respecto de x. Acá voy a escribir una vez más la fórmula de la función. F de xy es x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios por x a la 1 medio por y a la 1 medio. Primeramente, en la derivada parcial de f respecto de x. Vemos a esta función como función de x y se puede ver entonces como el producto de esta función por esta otra función. Son ambas potencias vistas como funciones de x, allí la consideramos como una constante. Derivamos ese producto, derivada del primero, con regla de la cadena tenemos derivando la potencia primero, 3 medios, el exponente baja a multiplicar por x cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios menos 1, eso es 1 medio. Por regla de la cadena tenemos que derivar ahora la base, derivada de x cuadrado más y cuadrado respecto de x es 2x. Y multiplicado por el segundo sin derivar, x a la 1 medio por y a la 1 medio. Más regla del producto, ahora el primero sin derivar, x cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios por la derivada del segundo. Acá y es una constante, entonces solamente derivamos x a la 1 medio. Es potencia, entonces el exponente 1 medio baja a multiplicar por x elevado a la 1 medio menos 1 medio por y a la 1 medio. Bueno, entonces ya tenemos calculada la derivada parcial de f respecto de x. Se pueden hacer algunas simplificaciones más. Vamos a continuación multiplicar esa derivada parcial por x para ir formando
la expresión del primer miembro en el teorema o la identidad que quiero mostrar. Entonces tenemos multiplicando por x, acá se puede cancelar un 2 con un 2, multiplicando por x todo el segundo miembro, tendríamos como coeficiente 3. Ahora acá tenemos x por x a la 1 medio, el x que multiplicamos acá, los exponentes se sumarían, 1 este exponente más este 1 más 1 medio, eso sería 2 más 1 medio, 5 medios, multiplicado por x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, y a la 1 medio, más aquí también tenemos que multiplicar por x, solamente tenemos este término en x a la menos 1 medio, multiplicado por x, que es x a la 1, los exponentes se sumarían, 1 menos 1 medio, eso me da 1 medio. Tenemos entonces 1 medio, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, por x a la 1 medio, y a la 1 medio. Esto es entonces x multiplicado por la derivada parcial de f respecto de x. De modo similar, vamos a calcular ahora la derivada parcial de f respecto de y. Como función de y, f se puede ver como el producto de esta función, una potencia, por esta otra función también una potencia. Recordar que x es constante, entonces x a la 1 medio sería constante si derivamos respecto de y. Aplicamos la regla del producto. Como funciones de y, tendríamos derivada del primero. La derivada va a ser similar a la que calculamos arriba. Bueno, en realidad se trata de esta derivada, ya que hay simetría en la función. Si intercambiamos x y y es la misma función. Entonces, derivada del primero, derivada de la potencia, el exponente 3 medios baja a multiplicar por x cuadrado más y cuadrado, la base elevado al exponente menos 1, 3 medios menos 1, es 1 medio. Por regla de la cadena hay que derivar ahora la base. La base derivada respecto de y es 2y, por el segundo sin derivar, x a la 1 medio por y a la 1 medio, más ahora el primero sin derivar, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios por la derivada del segundo respecto de y sería x a la 1 medio, eso es constante, sigue multiplicando, derivamos y a la 1 medio, el exponente 1 medio baja a multiplicar por y elevado a 1 medio menos 1 menos 1 medio. Listo, ya tenemos la derivada parcial de la función respecto de y. A continuación vamos a multiplicar esa derivada parcial por y. Eso para obtener este término de la identidad que quiero probar. Y por la derivada parcial de f en y va a ser. Entonces hay que multiplicar todo el segundo miembro por y. Aquí podemos cancelar 2 con 2. Y si multiplicamos por y, tenemos acá este término en y, que tiene exponente 1. Este otro término en y con exponente 1 medio, multiplicado por un y más. Vamos a sumar los exponentes. Vamos a tener 1 más 1 más 1 medio, 5 medios. Tendríamos entonces 3 x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio por x a la 1 medio por y elevado a la 5 medios. Más ahora multiplicando todo este término por y, entonces solamente tendríamos como términos en y a la menos 1 medio multiplicado por el y, que tiene exponente 1, los exponentes se suman, 1 menos 1 medio me da 1 medio, y tendríamos x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, x a la 1 medio, el coeficiente 1 medio lo voy a colocar acá, por y a la 1 medio, ¿no? Que viene de sumar los exponentes 1 y menos 1 medio de la multiplicación por y. Muy bien, esto entonces corresponde ahora a y multiplicado por la derivada parcial de f respecto de y. Tenemos que sumar ambas expresiones. Le llamaremos 1, 2. Entonces sumando 1 con 2, tenemos
que x derivada parcial de f en x más y derivada parcial de f en y va a ser igual a... Vemos si hay términos semejantes. Bueno, en realidad en este caso no tenemos términos semejantes, son diferentes. Bueno, sí, en realidad sí hay términos semejantes acá y acá. Podemos sumarlos y tendríamos, como el coeficiente es un medio en cada caso, tendríamos entonces x cuadrado más y cuadrado por x a la 1 medio por y a la 1 medio más, bueno, aquí es x a la 3, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios más, ahora vamos a sumar estos dos términos, no son semejantes, vamos a escribirlo como suma, 3x a la 5 medios por x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio por y a la 1 medio más 3x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio por x a la 1 medio y a la 5 medios. Vamos a trabajar más en estos dos últimos términos. Podemos extraer factor común 3. También se puede factorizar entre x a la 5 medios y x a la 1 medio, la potencia más pequeña, x a la 1 medio. Luego entre x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio y x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, podemos factorizar completamente x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. Y entre y a la 1 medio y y a la 5 medios podemos factorizar la potencia más pequeña y a la 1 medio. Tendríamos entonces después de factorizar 3x a la 1 medio y a la 1 medio por x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, quedándome en paréntesis de la factorización. Bueno, teníamos x a la 5 medios, estamos factorizando x a la 1 medio, me quedaría como exponente x al cuadrado, ya que cuando vuelva a multiplicar x a la 1 medio por x cuadrado, la suma de exponentes me da 5 medios. Otra manera de calcular qué exponente me queda después de factorizar es la siguiente. Podemos considerar el exponente 5 medios que estamos factorizando. El exponente, perdón, que teníamos 5 medios menos el exponente que estamos factorizando 1 medio, eso me da 2, 4 cuartos. Luego, para determinar qué me queda en el segundo término después de factorizar, bueno, 3 se factoriza completamente, x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio también, x a la 1 medio lo mismo, teníamos y a la 5 medios y estamos factorizando y a la 1 medio, entonces va a quedarme como exponente el que había 5 medios menos el que estoy factorizando 1 medio, 4 medios que es 2, me quedaría entonces y cuadrado. Ahora, acá tenemos dos potencias en misma base, x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio y x cuadrado más y cuadrado. Misma base, los exponentes se suman, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, x a la 1 medio por y a la 1 medio más 3x a la 1 medio por y a la 1 medio. Ahora acá sumamos exponentes de las potencias con base x cuadrado más y cuadrado. 1 medio más 1 me da 3 medios. Y si nos fijamos atentamente, estos términos son semejantes, tienen la misma parte literal. Tal vez en el orden el producto no parece igual, pero como la multiplicación es conmutativa, en realidad se trata de la misma parte literal. Son semejantes, entonces se suman coeficientes. 1 más 3, 4. 4x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio por x a la, perdón, a la 3 medios por x a la 1 medio por y a la 1 medio. Es decir, acabamos de verificar que x derivada parcial de f en x más y derivada parcial de f en y es igual a 4 veces la función f, ya que esto es la función f, 4 veces la función f, lo cual comprueba para esta función el teorema de Euler de funciones homogéneas.